Hoy es un templo silencioso, de puertas pesadas y vitrales inmóviles. Pero cuando cae la noche, muchos aseguran que algo despierta en su interior. La pregunta es tan antigua como inquietante. ¿Por qué el espíritu de una mujer jamás abandonó esta iglesia? La iglesia de Santa Felicitas se alza en el barrio de Barracas. La piedra oscura absorbe la luz del atardecer. Las sombras se alargan sobre el suelo, como si el edificio respirara. No es una iglesia cualquiera, es un lugar marcado por la memoria colectiva, donde la fe y la tragedia se entrelazan. A mediados del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad en plena expansión. La riqueza agroexportadora moldeaba una aristocracia poderosa y las grandes familias construían su legado en piedra, apellido y tradición. Barracas era uno de los barrios más prestigiosos, hogar de estancias urbanas y nombres que marcarían la historia argentina. En este contexto, nace Felicitas Guerrero, en los primeros años del siglo XIX. Hija de una de las familias más ricas del país, crece rodeada de privilegios, pero también de expectativas. Desde joven, su belleza y posición la convierten en una figura observada, deseada y comentada en los círculos más altos de la sociedad porteña. Como era habitual en su época, Felicitas es comprometida en matrimonio sin que el amor sea la prioridad. Se une a un hombre mayor, poderoso y respetado. El enlace asegura estabilidad económica y prestigio, pero encierra una vida marcada por la obediencia y el silencio. La muerte llega pronto. Felicitas queda viuda siendo aún muy joven. La tragedia la devuelve al centro de la escena social, esta vez como una de las mujeres más ricas y codiciadas de Buenos Aires. Pero algo cambia en ella. Por primera vez, comienza a pensar en elegir su propio destino. Felicitas se enamora, no de quien su familia espera, sino de quien su corazón elige. En una sociedad rígida, esa decisión se convierte en un acto peligroso. Los rumores crecen, las miradas se endurecen y las tensiones comienzan a acumularse en silencio. En el mes de enero del año 1872, la tragedia irrumpe sin aviso. Dentro de una residencia de Barracas, un rechazo amoroso se transforma en violencia irreversible. Un disparo rompe el aire y la vida de Felicitas se apaga para siempre. La noticia sacude a Buenos Aires. La muerte de Felicitas conmueve a la alta sociedad y deja una herida profunda en su familia. No fue solo una pérdida personal, sino un escándalo que marcó una época y reveló las tensiones ocultas bajo la apariencia del orden social. Consumidos por el dolor, los padres de Felicitas toman una decisión trascendental: construir un templo en su memoria. No solo como acto de fe, sino como un intento de redención, de eternizar su nombre y su historia más allá de la muerte. La iglesia de Santa Felicitas comienza a levantarse, piedra por piedra, sobre un pasado marcado por la tragedia. Pero con el paso de los años, algo inquietante comienza a repetirse. Relatos, sensaciones, apariciones. La pregunta queda suspendida en la oscuridad del templo. ¿Se puede encerrar un espíritu entre muros sagrados? La tragedia ya estaba escrita, pero ahora debía transformarse en algo eterno. Piedra, fe y silencio se unirían para sellar una herida imposible de cerrar. La pregunta comienza a tomar forma. ¿Puede un templo construido desde el dolor traer paz o solo prolongar la pena? El tiempo avanza, pero el dolor no se disuelve. La familia Guerrero permanece atrapada en una pérdida que ninguna riqueza puede aliviar. La casa familiar se vuelve un espacio pesado, cargado de recuerdos,
Cada objeto parece devolver la ausencia de Felicitas con una crudeza insoportable. En una sociedad profundamente religiosa, la fe aparece como último refugio. La familia decide transformar el dolor en legado. No será un mausoleo privado, ni una simple placa conmemorativa. Será una iglesia completa, un acto de amor absoluto y también de expiación. El sitio elegido no es casual. El templo se levantará en Barracas, cerca de los lugares donde Felicitas vivió, amó y murió. El barrio será testigo eterno de la promesa, un recordatorio visible de que la tragedia no se esconde, se transforma en piedra. La iglesia es concebida como una obra imponente, de estilo neogótico, con torres, vitrales y una estructura que inspire solemnidad y recogimiento. Cada detalle busca transmitir pureza, elevación espiritual y permanencia. Nada debe ser pequeño, nada debe ser olvidable. Durante los años posteriores a la muerte de Felicitas, la obra avanza lentamente. Obreros, andamios y bloques de piedra transforman el terreno vacío en una estructura sagrada. Mientras el templo crece hacia el cielo, el duelo se solidifica en sus cimientos. Los muros se elevan, los vitrales comienzan a colocarse. La luz, al atravesarlos, tiñe el interior con colores suaves y melancólicos. El templo ya no es solo una obra, es un espacio cargado de intención emocional, como si cada piedra absorbiera el pasado. La iglesia es consagrada bajo el nombre de Santa Felicitas, un gesto que une lo sagrado con lo humano, lo celestial con lo terrenal. El nombre no solo honra a una santa cristiana, sino que inmortaliza a la joven cuya vida terminó de forma violenta. El templo abre sus puertas. Desde afuera, la iglesia representa fe, devoción y homenaje. Pero nadie puede medir el peso emocional que se acumula entre sus paredes. Con el paso del tiempo, comienzan los comentarios, sensaciones extrañas, ruidos inexplicables, una presencia que algunos dicen percibir durante la noche. Nada es oficial, nada se documenta, pero el rumor empieza a crecer, lento y persistente. La iglesia se convierte en un espacio dual. De día, un lugar de oración. De noche, un edificio que despierta inquietud. La fe convive con el miedo, y esa contradicción alimenta la leyenda sin necesidad de pruebas. La promesa fue cumplida. El templo está en pie. El nombre de Felicitas es eterno, pero el dolor que lo originó jamás fue liberado. La pregunta ahora es inevitable. ¿La iglesia fue construida para honrar un alma o para retenerla para siempre? El templo ya estaba en pie, la promesa cumplida. Pero algunas historias no terminan con la construcción de un altar. La pregunta ahora es inquietante. ¿Qué ocurre cuando la memoria se convierte en presencia? Barracas se sumerge en la quietud nocturna. Las calles se vacían, las luces se apagan y el sonido distante del río se mezcla con el viento. En ese silencio, la iglesia de Santa Felicitas se alza inmóvil, recortada contra el cielo oscuro, como si observara el barrio que la rodea. Al principio nadie habla de apariciones, solo de sensaciones, una incomodidad difícil de explicar. Personas que aseguran sentir frío repentino, una tristeza inexplicable o la impresión de no estar solas dentro del templo. Con el paso de los años, los relatos se vuelven más precisos. Algunos dicen haber visto una figura femenina, vestida de blanco, cerca del altar o junto a los vitrales. No grita, no se mueve bruscamente, solo observa, inmóvil, como parte del propio edificio. La figura es asociada rápidamente con Felicitas, la joven vestida de novia, congelada en el instante previo a la tragedia. Un amor truncado, un rechazo mortal y un alma que no pudo seguir adelante. Uno de los relatos más repetidos habla de puertas que se cierran solas durante la noche, pesadas, antiguas, imposibles de mover sin esfuerzo. El sonido seco de la madera golpeando resuena en la nave vacía, alimentando el miedo y la fascinación.
Algunos vecinos aseguran haber escuchado la campana sonar fuera de horario. No hay misa, no hay celebraciones, solo el eco metálico atravesando la noche, como un llamado que nadie responde. Los relatos se transmiten de boca en boca. Cada generación agrega un detalle, una emoción, un matiz nuevo. La iglesia deja de ser solo un templo. Se convierte en un punto de referencia urbano, un lugar donde la historia y el misterio se superponen. Algunos fieles evitan entrar de noche, otros lo hacen justamente por eso. La devoción se mezcla con la curiosidad, y el miedo no aleja, atrae. No hay registros oficiales, no hay comunicados. La iglesia no confirma ni desmiente. El silencio se vuelve parte de la leyenda, una capa más que la hace persistir. La imagen de Felicitas queda fijada en el imaginario colectivo, una mujer joven detenida en el tiempo, esperando algo que nunca llega. No es un espíritu violento, es una presencia melancólica, y eso la vuelve aún más inquietante. Con el paso de los años, la leyenda se fortalece en lugar de desaparecer. La iglesia sigue en pie, el nombre sigue resonando y las historias no se detienen. La pregunta final del episodio queda flotando entre sombras y vitrales. ¿Qué sucede cuando un lugar absorbe tanto dolor que ya no puede soltarlo? Las leyendas no mueren cuando los lugares se vacían. A veces es recién entonces cuando comienzan a crecer. La pregunta ahora es inquietante. ¿Qué ocurre cuando la fe se retira y el mito queda solo? Las décadas avanzan. El barrio cambia su fisonomía. Las grandes familias se marchan, las costumbres se transforman y la ciudad avanza sin mirar atrás. La iglesia permanece, pero ya no ocupa el centro de la vida cotidiana. Las misas se vuelven menos frecuentes, los bancos quedan vacíos. El templo comienza a ser percibido más como un monumento antiguo que como un espacio vivo de fe. Sin mantenimiento constante, el deterioro se hace visible. Humedad en las paredes, vitrales dañados, puertas que ya no cierran del todo. El edificio entra lentamente en una etapa de abandono parcial y con ella el mito se intensifica. Con el abandono llega la transgresión. Jóvenes, curiosos y exploradores urbanos comienzan a entrar de noche. El templo deja de ser solo sagrado, se convierte en territorio de desafío, miedo y adrenalina. Aparecen símbolos pintados, velas consumidas, restos de rituales improvisados. Nadie sabe con certeza quiénes los realizan ni con qué intención, pero la idea de que el lugar atrae algo más que curiosidad se instala con fuerza. La historia de Santa Felicitas ya no pertenece solo al barrio. Se difunde en relatos urbanos, programas de radio y charlas nocturnas. La leyenda se adapta a los nuevos tiempos sin perder su núcleo trágico. Las autoridades comienzan a preocuparse. El edificio deteriorado representa un riesgo. Se debate el cierre definitivo, la demolición o la restauración. Cada opción implica enfrentar el peso simbólico del lugar. Demoler la iglesia no es una decisión simple. Para muchos sería borrar una parte incómoda pero esencial de la historia porteña. La memoria, incluso la dolorosa, reclama su lugar. Finalmente surge una nueva mirada. Recuperar el edificio, resignificarlo, devolverle valor cultural y patrimonial. La iglesia comienza a ser restaurada, no para negar la leyenda, sino para convivir con ella. Santa Felicitas ya no es solo templo, ni solo mito, es ambas cosas al mismo tiempo. Un espacio donde la historia documentada y la leyenda urbana se superponen sin anularse. El edificio ha sido recuperado, pero las historias no se extinguieron. Incluso hoy, hay quienes aseguran sentir la misma presencia al caer la noche. La pregunta final del episodio queda suspendida. ¿La restauración devolvió la paz o despertó algo que estaba dormido?
El templo sigue en pie. Las puertas vuelven a abrirse. Pero algunas historias no se cierran con restauraciones ni con el paso del tiempo. La pregunta final es inevitable. ¿La leyenda de Santa Felicitas vive por una presencia real o porque necesitamos que viva? Hoy, la iglesia de Santa Felicitas se presenta restaurada, firme, integrada al tejido cultural de la ciudad. Durante el día, la luz atraviesa los vitrales con calma. Nada parece fuera de lugar. El edificio parece haber recuperado su propósito. Pero cuando cae la noche, algo cambia. El silencio vuelve a ser denso. Las sombras se alargan. No hay pruebas, solo sensaciones que se repiten como un eco del pasado. La figura de Felicitas ya no es solo un supuesto espíritu. Se ha transformado en un símbolo. Representa el amor frustrado, la violencia silenciada y el lugar de la mujer en una sociedad que no permitía elegir. Los hechos históricos están documentados. La muerte fue real. La iglesia fue construida en su memoria. Lo que no puede probarse es la presencia. Pero el mito no necesita pruebas para sobrevivir. Las leyendas urbanas nacen donde la historia deja preguntas abiertas. Cuando una tragedia no encuentra cierre emocional, el relato colectivo se encarga de completarlo. Santa Felicitas no es solo una iglesia antigua, es un contenedor de memoria. Cada piedra guarda el eco de una vida interrumpida y de una ciudad que prefirió convertir el dolor en relato. Hoy, visitantes dejan flores, notas, pequeños gestos simbólicos. No lo hacen por miedo, sino por respeto, como si reconocieran que el lugar merece ser escuchado. El templo permanece inmóvil, ajeno al debate entre lo racional y lo inexplicable. No confirma ni niega, simplemente está. Tal vez nunca sepamos si Felicitas permanece allí, pero sí sabemos que su historia sigue viva, porque habla de algo más profundo que un fantasma. La leyenda de Santa Felicitas no necesita manifestaciones sobrenaturales para existir. Vive en la memoria, en la arquitectura, en el silencio nocturno de Barracas. Y mientras alguien recuerde su nombre, ella nunca se irá del todo. Muchas gracias por ver el video. Comenten qué les pareció y sugieran próximos temas.